¿Qué pasaría si las reglas para pagar impuestos, tanto para una persona como para una empresa, cambiaran de forma radical casi todos los años? Bueno, pues justo eso fue lo que se vivió en Perú a principios de la década de los 2000. Hoy vamos a analizar el texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, un documento que, en teoría, buscaba poner orden en 1999, pero que en la práctica fue el punto de partida de una época de cambios tributarios sin parar. Y es que la idea principal de todo esto es que la ley fiscal peruana de esa época era cualquier cosa menos estable. Como podemos ver en esta línea de tiempo, entre 1999 y 2003 hubo una reforma legislativa importante prácticamente cada año. Y ojo, que esto no son solo cambios en un papel, son nuevas reglas del juego que impactaban de lleno en los planes financieros de la gente y de las empresas. Vamos a empezar por donde más se nota el impacto: los impuestos a las personas. El artículo 53 se centra en quienes residen en Perú, y es justo aquí donde vemos cómo estas reformas le pegaron directamente al bolsillo de la gente. Pero un momento, antes de seguir hay que entender un concepto que es clave para todo lo demás, la UIT, o Unidad Impositiva Tributaria. Pensemos que es como una regla para medir todo lo fiscal que el Estado ajusta cada año para que no se la coma la inflación. Con la UIT se mide todo, desde los tramos de impuestos hasta las multas. Entender esto es fundamental para descifrar lo que viene. Y aquí se ve un cambio de mentalidad total. Antes del 2002 el sistema era súper simple, había solo dos tasas y ya. Pero para el 2003 se cambió a una escala progresiva, con varios tramos. La lógica detrás de esto, que es muy común en otros países, es que aquellos con más capacidad de pago, pues contribuyan con un porcentaje mayor de lo que ganan. Así es como quedó la estructura final en 2003. A ver, para que quede claro, imaginemos que los ingresos son como un vaso de agua que vamos llenando. La primera parte, hasta las 27 UITs, paga un 15%. Si se gana más que eso, solo lo que se pasa de ahí, hasta las 54 UITs, paga el 21%. Y ya, únicamente lo que supera ese último escalón es lo que se grava con el 30%. Es el sistema escalonado clásico, pensado para ser más equitativo con los que ganan menos. Pero, un momento, no todo iba a la misma bolsa. Se creó una regla especial para los dividendos, con una tasa fija del 4.1%. Esto quería decir que las ganancias por ser accionista de una empresa tenían un tratamiento totalmente diferente al del sueldo o de otros ingresos. Muy bien, ahora pasemos a ver cómo se movió la cosa del lado de las empresas. Nos vamos a enfocar en las compañías con domicilio en Perú, cuyas reglas estaban en el, digamos, muy movido artículo 55. Si los cambios para las personas parecían grandes, agárrense. La tasa del impuesto a las empresas fue una auténtica montaña rusa. Del 30% bajó al 20%, después subió al 27% y al final volvió al 30%. Todo eso en menos de 4 años. Esto nos da una idea clarísima de la búsqueda de una política fiscal que funcionara en ese momento. Después de todo ese vaivén, la tasa para las empresas finalmente se quedó en 30%. Este número se convirtió en la cifra clave con la que las compañías en Perú tuvieron que hacer sus cálculos y planes a partir de finales de 2003, seguramente esperando un poquito más de estabilidad, ¿no? Aquí el punto más importante es que se implementó un sistema de impuestos de 2 capas. Primero, la empresa genera sus ganancias y paga su 30% correspondiente. Pero la historia no acaba ahí. Si la empresa decide repartir esas ganancias entre sus accionistas, ¡pum!, se aplica un segundo impuesto. Esa tasa del 4.1% que ya vimos, pero esta vez sobre el dividendo que se distribuye. Perfecto, pasemos ahora a nuestro último grupo, las personas y empresas extranjeras que generan ingresos desde Perú. Los artículos 54 y 56 nos pintan un panorama bastante distinto para ellos. Y aquí el contraste es clarísimo. Para una persona que no reside en el país, el sistema era sencillo, una tasa general del 30% y el 4.1% para los dividendos. Pero para las corporaciones extranjeras, la cosa se complicaba. Se creó un sistema mucho más detallado con una tasa diferente para cada tipo de ingreso que se generara en el país. Esta lista nos muestra esa complejidad en plena acción. No había una tasa única y ya está. Cada tipo de ingreso tenía su propia regla, seguramente para incentivar o desincentivar ciertas actividades. Por ejemplo, los intereses por líneas de crédito tenían una tasa súper baja del 1%, quizás para atraer financiamiento, mientras que las regalías, por ejemplo, por propiedad intelectual, se gravaban con un 30%, igual que la tasa general de las empresas. Bueno, después de haber visto todos estos cambios, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué nos dice toda esta modificación constante de la ley? Vamos a intentar descifrar el patrón que hemos estado observando.
La prueba más clara de esta locura de cambios está en el propio texto de la ley. Frases como párrafo sustituido por la ley aparecen una y otra vez. Y no hablamos de pequeños ajustes, ¿eh? Hablamos de que párrafos y hasta artículos enteros eran reemplazados por completo. Miremos este otro ejemplo, esta vez afectando un artículo completo. La cantidad de notas como esta es la prueba irrefutable de que la política fiscal de Perú en esos años era un documento vivo que se reescribía constantemente. Es como si estuvieran tratando de arreglar el motor del coche mientras el coche seguía andando. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque estos cambios constantes no son solo texto legal aburrido, son el reflejo de una estrategia económica que se ajustaba en tiempo real. Es la historia de un país adaptándose a sus propias necesidades y al mismo tiempo a un entorno financiero mundial que también estaba cambiando a toda velocidad. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Si el marco legal que define cuánto y cómo se paga de impuestos es tan cambiante, si se mueve de un año para otro, ¿qué clase de reto supone esto para planificar a largo plazo? Tanto para una empresa que quiere invertir como para cualquier persona que simplemente intente organizar sus finanzas. Ese es el gran dilema que surge de un entorno legal tan dinámico.